En la escuela dominical de los días domingos en la Iglesia Bautista Pasos de Fe, estamos comenzando a estudiar este manual, Completa Redención, Cristo y el Tabernáculo. Es un manual de discipulado. En dicho manual vamos a estudiar básicamente los sacrificios del Antiguo Testamento, sus distinciones, sus características, qué tipo de animal se usaban, cuál era el propósito y cuáles eran las limitaciones del sacrificio que se realizaba, cuál era el propósito. Y acá hay una introducción respecto al tema y hay algunas claves para comprender la obra de Cristo en el Nuevo Testamento, y estas claves tienen que ver con la exploración de los sacrificios levíticos. Primera clave: distinción precisa entre los sacrificios del Antiguo Testamento. En lugar de tratar todos los sacrificios como equivalentes, las lecciones de las clases bíblicas de los domingos van a insistir en diferenciar claramente entre sacrificios de holocausto, sacrificios de paz, sacrificios por el pecado y por la culpa. Aquí hay un versículo clave en Levítico capítulo 7, versículo 37. Este versículo dice lo siguiente: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Levítico 7, 37. Es un versículo clave. Nosotros nos vamos a preocupar durante este periodo de los sacrificios de holocausto, de paz, sacrificio por el pecado y sacrificio por la culpa. El segundo aspecto a considerar es que hay una redefinición, de acuerdo a las Escrituras, esta redefinición de la expiación de Cristo. Se va a enfatizar que la expiación no se limita a la cruz, sino que se completa esta expiación con la entrada de Cristo al tabernáculo celestial tras su resurrección y ascensión. Hay algo interesante en el origen de la palabra expiación en inglés, en la palabra atonement. A-T-O-N-E, at one, ment, de mente, mente en el sentido de la palabra latina para mente. Entonces es volver al uno, a la mente, al creador. En realidad tenemos que pensar en la expiación o la atonement como se pensó en el Antiguo Testamento, en que la posibilidad de retornar a la relación con Dios. Bueno, nuestro texto clave ahí es Hebreos 9:24, donde nos dice: Cristo no entró en un santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En ese mismo capítulo y capítulos previos de Hebreos nos habla de que Cristo se presentó por su propia sangre ante el Señor, ante Dios. El tercer aspecto a considerar que hay que separar, hacer una separación entre el sacrificio de pacto y el sacrificio de expiación. Vamos a argumentar y vamos a ver durante la clase que la cena del Señor no conmemora un sacrificio de expiación, sino un sacrificio de pacto. Y aquí importante, ¿por qué? Porque es un sacrificio que originalmente, o mejor dicho, cuando Éxodo capítulo 24, Moisés se le pide que haga sacrificio, lleva a cabo sacrificios de paz. Y ese sacrificio de paz fue utilizado como un sacrificio de pacto. Y entonces, fíjense lo que dice Lucas 22:20. Y por eso hago la distinción, que la muerte de Cristo, la sangre derramada en la cruz, habla de que eso fue lo que ocurrió, fue un sacrificio de pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
que por vosotros se derrama. Una de las características del sacrificio de pacto es que la carne del animal, así como los sacrificios de paz en general, la carne de animal era comida o consumida por los participantes en el sacrificio de pacto, no así la carne del sacrificio de expiación. Los restos del animal, en el caso del sacrificio de expiación, eran todos quemados fuera del campamento, en un lugar especial. La quema de los restos del animal, según Hebreos capítulo 12, versículos 13, 14, o podría ser Hebreos 13, versículo 13, ahora no recuerdo la cita exacta. El asunto es que la quema de los restos del animal hablaba metafóricamente, era una sombra de la muerte de Cristo. Fíjense bien, la quema de los restos del animal del sacrificio de expiación. Hebreos nos relata que es un símbolo de la muerte de Cristo fuera del campamento. Ahora, noto de nuevo, si prestan atención a lo que vengo diciendo, que la muerte de Cristo, según Lucas 22:20, comparándolo con Levítico, actúa como sacrificio de paz, en particular un sacrificio de pacto. Particularmente, como nos enseña Jeremías, es un sacrificio de pacto que inicia el nuevo pacto, que hace posible el perdón de pecados que en el antiguo pacto no era posible. ¿Cómo así? Bueno, después vamos a ver qué pecados no eran posibles ser redimidos o perdonados o expiados en el antiguo pacto. Un cuarto aspecto importante de esto del libro, de estas clases que vamos a tener, es que el enfoque de redención es retorno a Dios. Es el mismo que el de la expiación, ¿ya? Expiación y redención, más de alguna oportunidad va a aparecer, y lo vamos a ver en Levítico, particularmente usando la misma palabra para hablar del regreso. La redención entonces se presenta como un proceso que culmina en el regreso del ser humano al lugar celestial junto a Dios, más allá de la mera reconciliación con Él. Versículo clave: a fin de redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4:5. Simbolismos de los animales y las edades de los sacrificios. Detalles como la diferencia entre cordero y carnero se usa para explicar por qué Jesús murió a los 33 años como Cordero de Dios y no como carnero. El versículo clave es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sacrificio, cuando después vamos a ver, o ya hicimos otro video, que en los sacrificios Hatat no se permitía la muerte del cordero, de un cordero, pero en los sacrificios de paz y en los sacrificios de pacto sí se permitía la muerte de un cordero. El tipo de animal y la edad del animal en que muere el animal sacrificado indica de qué tipo de sacrificio estamos hablando. Y un sexto aspecto, enfatizar la necesidad de entender el sistema sacrificial del Antiguo Testamento para comprender el Nuevo Testamento. Se va a insistir en que sin un conocimiento adecuado del sistema sacrificial levítico es difícil interpretar correctamente el Nuevo Testamento. Versículo clave: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Romanos 15:4. Tenemos que hacer una diferenciación del impacto de la sangre en la cruz y la sangre en los cielos. Las lecciones en general van a distinguir entre el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, porque eso establece el nuevo pacto, y la presentación de la sangre en el tabernáculo celestial. Por la sangre es que Cristo, por su propia sangre, es que Cristo se presenta ante Dios mismo,
que lleva a cabo nuestra completa expiación. Bueno, fíjense, sino por su propia sangre, Hebreos 9:12, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre derramada en la cruz, sacrificio de pacto. Por aquella sangre entra en los cielos, allí tenemos el hatat, la purificación, la redención obtenida. El 8, Cristo como sacerdote celestial tras su resurrección. Esto es muy importante. Antes de que Él muriera y antes de que Él resucitara, particularmente, antes de ello, no era sacerdote. Cristo llegó a ser sacerdote, particularmente sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, después de su resurrección. Y es por eso en su labor sacerdotal es que se presenta en los cielos por su propia sangre. Se enfatiza que Cristo entonces no fue sumo sacerdote o sacerdote mientras estuvo en la tierra, sino que su ministerio sacerdotal comienza después de su resurrección. Versículo clave: así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esa expresión, yo te he engendrado hoy, tiene que leerse a la luz de haciéndose sumo sacerdote. Entonces, el yo te he engendrado hoy debe implicar de que quien lo hizo sumo sacerdote es Dios mismo cuando lo resucitó. Bueno, y aquí un punto importante: la purificación de las cosas celestiales y la transformación de nuestra conciencia y la purificación de nuestra conciencia. Los sacrificios terrenales purificaban lo externo. El sacrificio de Cristo purifica la conciencia y las cosas celestiales. Fíjense lo que dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Sin embargo, en Cristo nuestras conciencias están limpias por su sangre. En Cristo las cosas celestiales fueron purificadas por su sangre. Eso lo puedes encontrar en el capítulo 9 de Hebreos. Bueno, es importante que tengamos claro cómo aplicar estas premisas del conocimiento del sistema sacrificial levítico. Los sacrificios del Antiguo Testamento no son solo rituales, sino sombras de una realidad celestial en Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 1 nos dice: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y sin embargo, en Cristo, por su sangre, hemos sido hechos perfectos para presentarnos delante de Dios por su sangre. Y así concluimos esta introducción a este manual de discipulado, Completa Redención, Cristo y el Tabernáculo. Hay otros videos relacionados con el tema que van a estar bastante interesantes, que duran de 5 a 15 minutos. Así estaré compartiendo las clases a través de todo este año. Y por favor, estudien las Escrituras una y otra vez. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que tengan un bendecido día.